Apocalipsis es un libro lleno de símbolos. Algunos son fáciles de identificar, otros, sin embargo, no lo son no es tan fácil verlos. Hay cosas que parecen muy claras. Por ejemplo, en el capítulo 6 tenemos los jinetes del Apocalipsis, los caballos, cada uno con su jinete, que vienen a anunciar cosas futuras, cosas que iban a ocurrir al final de los tiempos. Pero la pregunta es, ¿solo al final de los tiempos o estamos hablando de cosas más amplias que iban a estar ocurriendo a lo largo de la historia también? Es difícil de saberlo a veces. Tomamos Apocalipsis como un libro totalmente enfocado en el tiempo del fin, pero para los apóstoles ya estaban en los últimos días y así lo escribieron. Ya es el último tiempo, decía el apóstol Juan. Para ellos, para los discípulos de Jesús, para los escritores del Nuevo Testamento, ya habían llegado los finales de los siglos. Ahora, eso no significa que, aunque estuviéramos en el último tiempo desde la perspectiva de Dios, eso no significa que no fueran a pasar los años necesarios para que se cumplieran otros propósitos que Dios tenía. Entonces vemos que hay cosas que son relativamente fáciles de ver, por ejemplo, la marca de la bestia, aunque siempre a lo largo de los siglos, precisamente porque se ha querido interpretar en el contexto, y creo que es válido, es decir, coger la escritura y aplicarla al contexto. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Sin embargo, conforme pasa el tiempo, los contextos han variado, y esto significa que, aunque haya un contexto final, pues hayamos podido aplicar o hayan podido aplicar los cristianos de otros momentos de la historia, pues aquello que estaba revelado, aplicándolo a su circunstancia, aplicándolo a sus persecuciones, a sus pruebas, etc. Así que vemos que Apocalipsis tiene sentido figurado, tiene símbolos, y a veces pueden ser fáciles de interpretar, otras veces es muy complicado interpretarlo. Estamos mencionando a los caballos con sus jinetes de Apocalipsis 6. Si vemos el caballo rojo, pues lo vemos con mucha más claridad que el caballo blanco. El caballo rojo tiene una espada en la mano y tiene poder para quitar de toda la tierra la paz. Bueno, pues si ya vemos que no es tan complicado. Si lo aplicamos a acontecimientos en toda la historia, pues nos damos cuenta de que está hablando de las guerras. Si tiene una espada y va a quitar la paz, eso significa que lo va a hacer a través de la guerra. Fácil, es rojo, de sangre, y está amenazando la paz. ¿Qué pudiera ser? Bueno, pues tiene que ser la guerra, no puede ser otra cosa. En este sentido, el segundo jinete, con su caballo rojo, blandiendo su espada, es sencillamente fácil de ver. Pero ¿qué pasa con el caballo blanco? El caballo blanco ha tenido sus diferentes interpretaciones a lo largo de la cristiandad. La primera iglesia, especialmente en medios o periodos de persecución, para la primera iglesia el caballo blanco sin duda representaba al cristianismo, representaba a Jesús, porque era el vencedor. Eso es lo que dice del caballo blanco. Lleva una corona, lleva un arco y se le ha dado poder para salir venciendo y acabar venciendo. Bueno, un caballo blanco con esas descripciones, pues está claro que tiene que hablar de algo tremendo, algo lleno de luz, algo vencedor.
La primera iglesia lo vio así, lo interpretó así. Los primeros cristianos o los padres, como se les conoce, los padres de la iglesia, Ireneo de Lyon o Hipólito, otros que estuvieron explicando el Apocalipsis, pues también nos daban esa interpretación. El caballo blanco es nuestra fe cristiana. Algunos decían, bueno, el caballo blanco es Jesús, o el jinete es Jesús y el caballo es la iglesia, o el caballo es el cristianismo y quien lo dirige pues es Jesús. Eso se mantuvo durante muchos siglos. Luego, por supuesto, se fue ampliando con el avance del cristianismo, como el cristianismo pues estaba triunfando en Roma, estaba triunfando en el imperio, finalmente se estaba imponiendo, estaba echando fuera a los ídolos paganos, a las religiones paganas. Todo eso se estaba conquistando. Entonces seguía teniendo sentido. En otro momento se pensó que los caballos, en general los 4 jinetes, representaban fuerzas que iban a estar recorriendo la historia, de manera que todas estas cosas iban a estar presentes a lo largo de la historia de la humanidad y que habría un vencedor, que tendría que ser el cristianismo, tendría que ser Jesús. El vencedor, sin duda, nosotros sabemos que es Jesús, y el Apocalipsis lo va a presentar también así, como el gran vencedor. Cuando llegamos a la época de la Reforma, vemos cómo los reformadores van a empezar a identificar al papado, a los patriarcas, vamos a llamarlo así, en este caso de Roma, que era con quien tenían más conflicto, lo van a empezar a identificar como el anticristo. Por las vestimentas blancas, rescatadas de la tradición judía, del templo, que se estaban usando en la Iglesia Católica y en la Iglesia Católica también oriental, es decir, la Iglesia Ortodoxa, pues de alguna forma ese caballo blanco lo empezaron a ver como el anticristo, es decir, una fuerza posterior que iba a ocupar el lugar de Cristo y que se iba a manifestar a la cristiandad, a la humanidad, como un verdadero enemigo de la fe cristiana y que iba a acabar persiguiendo a los verdaderos cristianos. Los creyentes, los cristianos de la Reforma, estaban siendo perseguidos y por tanto les era fácil esa identificación, pues el caballo blanco representa al papado, al patriarcado, ya sea de Roma o ya sea de Constantinopla, y que les va a perseguir porque persigue a los creyentes, está ocupando el lugar de Dios, como se supone que el anticristo va a hacer, tal y como estaba dicho por el profeta Daniel, y que luego también los discípulos lo van a citar, especialmente el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a partir de la Reforma viene un cambio de visión acerca del caballo blanco. Entonces se va a compartir, unos van a seguir creyendo que es el cristianismo y otros se van a quedar con el tema de que seguramente pudiera ser también el anticristo. A partir del dispensacionalismo se ha hecho más énfasis en eso, es decir, el anticristo aparece en la escena para llevar a la cristiandad hacia su punto final, o bien va a anunciar que viene la gran tribulación y entonces la Iglesia, según el dispensacionalismo, sería arrebatada y los judíos quedarían aquí para sufrir los ataques o las persecuciones que el anticristo iba a dar o iba a realizar. Es así. Estamos viendo cómo las cosas que son más difíciles de entender en el Apocalipsis varían
según el contexto, según el momento de la historia. Ahora estará variando también. Lo estamos viendo reinterpretar y no está mal. Es decir, Apocalipsis hay que tener la flexibilidad suficiente como para seguir tratando de ver lo que está escrito de una manera que se ajuste al contexto, que nos pueda decir algo real en el mundo en el que estamos. Aunque haya cosas inevitables que no se pueden cambiar, otras, sin embargo, que son símbolos más abiertos, más flexibles, nos permiten hacer ese reajuste o esa reinterpretación. Entonces, el caballo blanco, ¿qué sería para muchos hoy? Pues sería el avance de la medicina, el avance de la ciencia, el avance de los laboratorios, el avance de la farmacéutica, que va a traer cambios profundos en la humanidad para prepararla para el anticristo, para prepararla unificándola, unificando medidas, unificando cosas, unificando a la propia población. Ya muchos de los poderosos lo están diciendo así, que todas estas plagas, estas pandemias, son nuestra oportunidad de conducirnos hacia una unificación del mundo, hacia un estado global. Es lo que conocemos como el nuevo orden mundial. Bien, todo eso es una reinterpretación. Es decir, si va a aparecer el mundo de la investigación encabezando ese liderazgo o de alguna manera forzando esa unificación, eso podría estar representado por el caballo blanco, que va lanzando pues sus medidas, no sé, podríamos decir sus productos, y va de alguna forma luchando hasta que se llegue a un sentido más global de lo que es el mundo y de la necesidad de que estemos unificados y así avanzar en la historia hacia el periodo más profundo del anticristo, de la era del anticristo. ¿Cuánto tenga eso de realidad? Pues es posible que tenga su sentido, que esa simbología que hasta ahora ha llegado con la interpretación de que pudiera ser Jesús, de que pudiera ser el cristianismo, sin embargo, pues pudiera ser algo más o pudiera verse de otra manera, porque en ningún momento nos dice en Apocalipsis 6 que ese jinete sea Jesús y el caballo represente al cristianismo. Entonces, ¿lo podemos ver de otra manera? Sin duda que sí, siempre que nos mantengamos en una actitud humilde, abierta, para no creer que lo que descubramos, redescubramos o interpretemos se convierta en un dogma de fe. Este es el problema. No nos aferremos, a menos que las cosas sean muy claras, no nos aferremos a estas interpretaciones como si fueran un dogma de fe, porque no lo son, ni creo que Dios pretenda que lo tomemos así. Yo creo que la apertura o la flexibilidad de ciertos símbolos dentro de la profecía en general, de la profecía de Daniel, de la profecía de Apocalipsis o de otras a lo largo del Nuevo y el Antiguo Testamento, está ahí, está en que nos mantengamos abiertos para que cuando llegue el cumplimiento final, porque puede haber sin duda cumplimientos intermedios, pero que cuando llegue el cumplimiento final lo podamos ver con toda claridad. Cumplimientos intermedios, pues siempre ha habido guerras, y ha habido guerras terribles, como las 2 guerras mundiales del siglo XX. Entonces, ¿habrá una guerra terrible, más terrible aún al final? Sin duda que sí. Entonces los caballos los podemos ver como que están en carrera y cuando están llegando a la meta, hacia el final, aprietan, le dan mayor celeridad, aumentan la velocidad y entonces eso repercute en que lo que haya estado pasando a lo largo de la historia se va a acentuar al llegar a la venida de Jesús o en los
momentos finales de la historia de la humanidad, de la historia de la Iglesia. Por tanto, tenemos que mantenernos humildes, abiertos, escuchar todas las interpretaciones, no tener problema en decir, bueno, quizás sea así, pero no estancarnos, no pretender que eso sea un dogma impuesto sobre los demás, de manera que nosotros tengamos razón y los demás estén completamente equivocados o incluso en herejía. No caigamos en eso, especialmente, repito, en las profecías que no son tan claras. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta de hoy hacia qué es el caballo blanco del Apocalipsis? Bueno, cada uno podría quedarse con una de las interpretaciones clásicas o modernas que se le ha estado dando, pero siempre teniendo en cuenta que si vamos a ver la venida de Jesús, si vamos a estar aquí en ese momento final, si vamos a pasar toda la gran tribulación o todas las tribulaciones necesarias para llegar al reino de Dios, si vamos a estar aquí para verlo, el mismísimo final, entonces seguro que habremos descubierto a qué se refería Apocalipsis 6. ¿De qué iba el caballo blanco? Lo vamos a ver. Si estamos aquí, lo vamos a ver. Y diremos, bien, los antiguos lo veían de esta forma, nosotros ahora estamos viendo el cumplimiento final. Y al ver el cumplimiento final entendemos mejor, no vamos a criticar a los que se han equivocado, porque lo han interpretado de acuerdo a su contexto. Pero nosotros estamos viendo el último contexto, el cumplimiento final. Y en ese sentido, tendríamos las cosas mucho más claras. ¿Es el anticristo? Se corresponderá con la ciencia y el avance de la ciencia, como también el profeta Daniel lo había dicho en el capítulo 12 de su libro. La ciencia aumentará. Está hablando de ese aumento de la ciencia que va a facilitar que los poderosos de la tierra, como leemos en Apocalipsis 18, fijaros que dice el versículo 23, que una de las causas de la caída de Babilonia es que los poderosos de la tierra habían engañado a todas las naciones por medio de sus hechicerías. Y cuando lo analizas en el original en griego, la palabra que aparece es farmakeia. Pues ya nos podemos imaginar. Está hablando de pócimas, está hablando de medicaciones, está hablando de medidas sanitarias. No podríamos precisar todo lo que eso significa. Lo que sí podemos entender, algunos incluso lo identifican con pócimas venenosas o venenos de serpientes. Todo eso es así, pudiera ser. Tenemos que estar abiertos a que haya un cumplimiento final que aún no hayamos descubierto y que pudiera ser lo que está simbolizado en ese color blanco y en ese arco o en esa forma de vencer, de tomar el control, podríamos decir. Entonces, los poderosos de la tierra están tomando el control mediante esas medidas. Todas esas cuestiones, todas esas preguntas son válidas y tenemos que estar abiertos a hacérnoslas. Yo diría, sigamos estudiando Apocalipsis, prestando atención, con una actitud muy abierta, porque aunque haya cosas muy claras, en Apocalipsis 17, 18, cuando se nos habla de la ramera, se nos habla de que está sobre las muchas aguas, que las aguas representan a las naciones, a los pueblos. Hay muchas formas de interpretar eso. Nos está hablando de la ONU, que representa a todas las naciones. Nos está hablando de qué? Nos está hablando de los grandes estamentos globales. Bueno, hay que estar abierto a interpretarlo de la manera que se ajuste más al contexto. Si el contexto variare, conforme variare, pues vamos viendo de nuevo la profecía y hasta qué punto pudiéramos seguirle el hilo.
¿Está hablándonos de eso o no? Mantengamos siempre una actitud humilde. Mantengamos siempre una actitud abierta, orando que sea el Señor y sea su Santo Espíritu el que nos revele, nos vaya revelando a cada paso lo que está diciendo. Soy el pastor Juan José Gil y estamos hablando de Apocalipsis, estamos hablando de cómo interpretarlo correctamente y creo que esto nos puede servir de reflexión para todos. Estemos abiertos porque aún tendremos que ver cosas y de acuerdo al contexto, quizá veamos con mucha más claridad el texto. Que el Señor os bendiga.